Por la gracia de Dios, continuaremos con nuestro estudio acerca del capítulo 3 de la ley de Dios. En esta ocasión vamos a tratar otro aspecto que tiene que ver con la adoración a Dios y el cumplimiento, eh, guardar la ley de Dios, la ley de Dios en el tercer mandamiento. En esta ocasión nos vamos a referir a algo que tiene que ver también con la obediencia a Dios. La ley de Dios, Dios la dio y pide, exige de sus seguidores que sean obedientes, porque el que no obedece la ley de Dios comete pecado. Pero hay otras enseñanzas de Dios para el pueblo de Israel y que tiene que ver también con los seguidores de Dios. Dios enseñó al pueblo de Israel que cuando ellos entraran en la tierra prometida en Canaán, cada tribu recibiría una heredad, pero habría una tribu que no recibiría heredad dentro del pueblo de Israel. Esa tribu iba a estar dispersa en todo el territorio de Israel y cada tribu, en cada lugar donde ellos estaban establecidos, los israelitas le iban a dar una porción de su territorio y le iba a dar ciudades porque en este caso la tribu que iba a servir a Dios era la tribu de Leví. Como los levitas no iban a recibir heredades, pero sí iban a recibir ciudades y en sus ciudades algún territorio para que ellos tuvieran de qué vivir. Los israelitas debían de dar el diezmo de sus cosechas, sus ganancias, y ese diezmo lo iban a dar y tendría el diezmo se utilizaría para el servicio de Dios, para que los sacerdotes y los levitas tuvieran de qué vivir. Además de los levitas, dentro del pueblo de Israel, siempre iban a existir como existe en cada país, siempre ha existido y existen los extranjeros, o sea, personas que son de otro lugar y vienen a vivir, a refugiarse, a vivir donde uno esté viviendo. En Israel también iban a vivir extranjeros. En todo lugar de la tierra hay personas que tienen mayor capacidad económica, están los ricos, los de capacidad media, pero también están los pobres. En Israel también habían pobres. También en cualquier lugar donde uno vive hay personas viudas y hay personas huérfanos o huérfanas. Esas personas, los levitas, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los pobres, que también se conocen como la palabra menesteroso, son personas que necesitan ayuda. Por su situación, necesitan ayuda. Y cuando venían años donde los israelitas tenían poca alimentación, porque las cosechas serían menores, los israelitas y estas personas necesitaban también eh, ayuda para su existencia. Pero Dios había dicho a los israelitas que llevaran el diezmo y llevaran su ofrenda al lugar que Dios le iba a indicar.
Primero fue el santuario, después fue el templo, pero también tenía que ver en el territorio de Israel donde las personas vivían y tenían sus necesidades. Así que por una parte tenemos el cumplimiento de la ley de Dios y por la otra parte tenemos la obediencia que Dios pide a sus hijos con respecto al diezmo y la ofrenda. ¿Cómo mira Dios al pobre? ¿Cómo mira Dios a los necesitados, a los extranjeros? Dios le dio leyes al pueblo de Israel, hablándoles a- en cuanto a lo que ellos debían hacer con respecto a estas personas extranjeras, viudas, pobres, huérfanos, al menesteroso. Dios les enseñó cómo debían cuidar y atender a estas personas y también lo que era necesario para el funcionamiento del templo o para el funcionamiento del santuario, porque a través del plan de la redención que se practicaba y se enseñaba en el santuario y se enseñaba en el templo, eso era necesario hacer para que las personas conocieran cómo eran las ordenanzas, el simbolismo, supiera qué significaba ese plan de la redención, esa obra en el templo o esa obra en el santuario. Eso era necesario porque la relación de Dios con el hombre está en armonía al conocimiento que el ser humano tiene para hacer las cosas como Dios pide. La fe que el ser humano necesita poner en las cosas que se enseñaba en el santuario y en el templo, la fe se podía tener porque los sacerdotes y los levitas se enseñaban al pueblo de Israel cómo era la obediencia y qué ellos iban a hacer. Pero con respecto a los diezmos y las ofrendas, que se puede traducir eh, como el capital, como las riquezas que los israelitas tenían para atender los asuntos espirituales y también la relación de las personas entre ellos mismos. Y con respecto a la ley de Dios, nosotros encontramos una cosa similar. La ley de Dios tiene 4 mandamientos, tiene 10 mandamientos. 4 de esos 10 mandamientos están en una tabla donde se enseña la relación que la persona tiene que tener con Dios. En el tema que estamos estudiando, que es el tercer mandamiento, es algo que tiene que ver con la relación de la persona con Dios. Pero los otros 6 mandamientos tienen que ver con la relación que debe existir entre las personas. Son los deberes de los hijos de Dios obedientes a su ley, obedientes a su palabra, la relación que debe existir entre una persona y la otra persona. Uno habla del amor a Dios y el otro habla del amor a nuestro prójimo. Tanto lo que enseña el amor y la relación con Dios es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todo, como en la segunda tabla de la ley, lo que tiene que ver con la relación, el amor que debe existir entre los hijos de Dios, entre las personas, es el mandamiento que señala en general, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál de los dos necesita mayor atención?
Cuando Jesús se le preguntó cuál era el mandamiento mayor, él habló, o el principal mandamiento, él habló de la relación de amor entre la persona y Dios, que la persona debe amar a Dios sobre todas las cosas. Y enseguida dijo, el segundo es similar, porque la ley de Dios se debe observar, se debe cumplir, se debe guardar. Dentro de esa ley estamos hablando del tercer mandamiento que señala que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Dentro de la segunda tabla de la ley de Dios se enseña el amor que se debe tener a nuestro hermano como si fuera a nosotros mismos. Entonces, cuando llegue el momento de ser fiel a Dios en los diezmos y las ofrendas, que tiene que ver con nuestra relación con Dios para que el plan de la redención se enseñe, para que las personas tengan a otras personas que se dediquen a predicar el Evangelio, a enseñarle las cosas que la Biblia dice, los requerimientos de Dios, y para que el Evangelio exista en su figura cuando estaba el pueblo de Israel como iglesia de Dios, en figura era lo que el templo estaba enseñando, lo que el santuario estaba enseñando. Cuando la iglesia de Dios, la iglesia cristiana, comenzó a existir, también los hijos de Dios debemos ayudar con nuestros recursos económicos para que el Evangelio pueda ser conocido. De esta manera, en nuestra relación con Dios, debemos guardar los 10 mandamientos, no 4, no 6, no 9 y uno no. Debemos guardar los 10 mandamientos, porque el que falta en un mandamiento viola toda la ley. Pero también debemos ser fieles a Dios en, con corazón alegre, gozosos, porque podemos participar en la predicación del Evangelio y que haya en el tiempo de Moisés, dentro del santuario, dentro del templo, los recursos necesarios para la instrucción de las personas, como en el periodo de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia debe haber recursos suficientes para que las personas tengan atención y conocimiento con respecto a Dios. En esto que estamos señalando, si una persona dice, yo soy cristiano, dice, yo guardo la ley de Dios, yo no tengo, no tomo el nombre de Dios en vano, y resulta que uno descuida que haya provisión para que la palabra de Dios se predique y no haya provisión porque nosotros no seamos fieles en los diezmos, estaríamos violando ese mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en vano, porque decimos somos cristianos, pero no actuamos, no hacemos nada para proveer lo necesario para que el Evangelio pueda ser predicado. Pero cuando tiene que ver con la otra tabla, con la que tiene relación del amor entre los seguidores de Dios, que debemos amarnos unos a otros, si nosotros decimos, guardo la ley de Dios, guardo el tercer mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en vano, pero resulta que yo descuido mi deber para con el necesitado, para con el pobre, para con el extranjero, y no proveo ayuda para sus necesidades, también estoy
usando en vano el nombre de Dios porque no estoy cumpliendo con lo que la ley enseña, el amor al prójimo. Luego, en nuestra fidelidad a la ley de Dios y nuestra fidelidad a las necesidades, a atender las necesidades del pobre, de los extranjeros, de las viudas, de los huérfanos. Si no atendemos eso, también violamos la ley. La relación que hay entonces entre la atención a los necesitados y la atención a la ley de Dios, que los hijos de Dios debemos atender a las personas que están en esta situación. Surge entonces la pregunta, ¿tengo un deber con Dios al dar el diezmo y al dar las ofrendas? Tengo el deber con Dios de ayudar también a nuestros semejantes que tienen necesidad. ¿Puedo usar el diezmo, la ofrenda, para ayudar a las personas pobres? Tiene que ver lo que uno da a la persona pobre para enseñar también cómo se debe guardar la ley de Dios. ¿Cómo mira Dios al pobre y a los necesitados? ¿Tiene misericordia Dios para atender al ser humano necesitado? Porque cuando el pecado entró a la tierra, trajo la muerte, la enfermedad, trajo la decadencia, trajo todo lo malo. Y entonces hay personas que todas las personas necesitamos, pero hay personas que necesitan más de una cosa que de otra. Y siempre dentro de esas personas habrán pobres, habrán personas desamparadas, habrán personas extranjeras, donde quiera que estemos. ¿Cómo Dios mira esto? Voy a referirme ahora a una ocasión que es bien conocida por los que seguimos a Dios y estudiamos la Biblia. Es lo que sucedió con Jesús cuando se reunió en un lugar, en un banquete que le dieron, y vino una mujer allí, comenzó a llorar, y el llanto mojaba los pies de Jesús, y ella le secaba los pies con su cabello. La mujer había traído un pomo de alabastro, un perfume de gran precio. Ese perfume tenía un gran valor. Y cuando ella derrama el perfume en los pies de Jesús, enseguida hubo una reacción por parte del que estaba invitando a Jesús y por parte de uno de los discípulos de Jesús. En el Evangelio, en los Evangelios, se habla de un discípulo de Jesús que pensó, qué despilfarro, y dijo, qué despilfarro. El despilfarro era haber tomado ese perfume y haberlo derramado sobre Jesús, sobre los pies de Jesús y sobre Jesús. Cuando el discípulo habla y dice que ese perfume se podía haber vendido en tanto y haberlo dado a los pobres, Jesús dijo, los pobres siempre lo tendrán con ustedes. La mujer ha hecho bien porque me ha ungido para la sepultura, porque eso fue cerquita ya del momento en que Jesús iba a ser crucificado e iba a morir de acuerdo al plan de la redención para salvar al ser humano. Jesús llama la atención
A los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Quiere decir que Jesús no quitó el deber que tenemos sus hijos de velar por la necesidad del necesitado, de ayudar al menesteroso. Jesús no quitó esa responsabilidad, pero también enseñó que en la relación del hombre con Dios, que en este caso fue el perfume que unge a Jesús para su muerte, tiene también el hombre el deber, si es que guarda la ley de Dios, si es que la observa, el deber con su relación con Dios y con lo que Dios estaba haciendo con respecto al plan de la redención. También Jesús enseñó otra cosa que ya la hemos mencionado en nuestros temas. Jesús dijo, no pueden servir a dos señores, porque servirán a uno y no al otro, o al otro y no a uno. O sea, no se puede servir a Dios y a la misma vez a las riquezas. No podemos adorar a Dios como Dios verdadero teniendo las riquezas delante de nosotros, porque si nosotros adoramos las riquezas, entonces no estamos adorando a Dios. Y si nosotros no adoramos a Dios, por mucha ofrenda, por mucho diezmo que demos, no tiene ningún valor porque nosotros no estamos adorando a Dios, porque preferimos las riquezas. Y eso está en contra de lo que Dios enseña. Pero Jesús también, o Dios también en su palabra, enseña el cuidado que Él tiene no solamente con los seres humanos. Dios ha hecho su creación. En los 6 días o los 7 días de la creación, 7 incluyendo el sábado, 6 en la creación del planeta para que los hijos de Dios viviéramos, Dios enseñó el cuidado que se debe tener a la misma naturaleza. En la ley que Dios le dio a Moisés, que Moisés escribió para que el pueblo de Israel la guardara, Dios dio estas ordenanzas. No pongas bozal al buey que trilla. O sea, deja que el buey que está trabajando también se alimente y coma de lo que él está trabajando. Dios enseñó también que los que tenían sus tierras a la hora de recoger sus cosechas no debían pasar después rebuscando lo que se había quedado. Lo que se había quedado sin espigar, sin recoger, debía dejarse para los necesitados. Además, Dios también dijo que adrede, de voluntad, la persona fuera dejando otras espigas y otras partes de las cosechas para que los pobres necesitados encontraran algo con que satisfacer sus necesidades. Y también Dios demostró su cuidado y su atención a los necesitados, dando en cuanto al uso de los diezmos y las ofrendas, instrucciones en los que Dios señalaba a los necesitados. También cuando la iglesia cristiana comenzó, nosotros vamos a encontrar que en el inicio de la iglesia cristiana, los fieles hijos de Dios siempre contribuyeron y siempre dieron porque es necesario para cubrir los gastos que lleva la predicación del Evangelio. Pero Dios enseñó que más allá de diezmos o de ofrenda, había una forma en buscar una igualdad en cuanto a los recursos necesarios para lo que las personas necesitamos para nuestra vida.
Y así encontramos que en la iglesia primitiva, muchos que tenían sus heredades las vendían, traían el precio y se lo daban a la iglesia, y ese precio que ellos daban era suficiente para cubrir las necesidades del dador y también para cubrir las necesidades de los que no tenían ningún bien. En este caso, no se daba el diezmo o la ofrenda directa porque la persona daba todo lo que tenía. Y entonces vivía de la iglesia igual que el necesitado, pero con el dinero que él había provisto. Y así se hacía en la iglesia y había igualdad para los seguidores de Dios. Siempre cuando se está hablando de dinero, se está hablando de recursos, hay personas que son dadivosas y hay personas que no son dadivosas. A las personas dadivosas se les conoce como personas liberales, personas que dan con gozo, con alegría, que sienten más placer en dar que en recibir. Pero también hay personas que son codiciosas, que son tacañas, son avaras o buscan la forma de estafar a los demás. En la iglesia primitiva también se dio el caso de una pareja, de ella ya hablamos en temas anteriores, Ananías y Zafira, que se pusieron de acuerdo, vendieron su herencia, guardaron una parte, dieron otra parte a la iglesia para que la iglesia los mantuviera y también para ayudar a los pobres. Pero ellos, en vez de decir lo que habían hecho, que podían hacerlo, guardaron silencio en cuanto a lo que se quedaron, y eso era una forma de estafar a la iglesia. Y se demostró que Dios está al tanto de la manera en que sus hijos cuidan y velan las necesidades de los que la tienen. Porque esas dos personas, Ananías y Zafira, en su engaño contra la iglesia, en su engaño contra Dios, ellos perdieron la vida. En lo que hemos dicho hasta este momento, hemos dicho lo siguiente: debemos ser fieles a Dios, debemos ser fieles a Dios en la observancia de los mandamientos y debemos ser fieles a Dios también en dar de nuestros recursos para que haya eh, re- otra vez digo la palabra recursos, para que haya bienes para cubrir los gastos que tienen que ver con la predicación del Evangelio o con el sustento del templo, del santuario, cuando se hizo en el tiempo de Israel. A todo esto debemos ser fieles a Dios, pero también nos está enseñando que debemos cuidar a nuestros hermanos que tienen necesidades. Este tema lo llevo hasta acá. En el próximo tema, hablando acerca de estos mismos, vamos a repasar, a analizar algunos textos bíblicos que nos enseñan qué espera Dios de nosotros y qué debemos hacer nosotros con respecto a nuestra obediencia a la ley de Dios. Y en este caso, hablando del tercer mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, y también con respecto al uso que debemos hacer nosotros de las cosas que debemos entregar a Dios, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te pido que compartas este tema con otros y nos encontraremos en nuestra próxima grabación.